Celebramos el domingo 23 de ese tiempo ordinario y el tema central o la catequesis de este domingo es la corrección fraterna. Una corrección que no es una opción para el cristiano, sino más bien es una obligación. El cristiano tiene que corregir. Si leemos o meditamos la primera lectura, ya podemos darnos cuenta que no es una opción, es una obligación del cristiano corregir. Dice la primera lectura, ¿no? Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Ya desde ahí nos estamos dando cuenta que no es una opción, una obligación el corregir, ¿no? Pero el corregir tiene unas características, ¿no? Porque podríamos confundir la corrección fraterna con la venganza, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Y aquí podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Hay papás que dicen, ay padre, yo ya no les digo nada a mis hijos, ya cada vez que quiero hablar con ellos me dicen, ya vas a empezar, ya mejor así les dejo, ¿no? El malvado va a morir por su culpa, pero a ti se te va a pedir cuentas, ¿no? Y dice, en cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, la corrección fraterna no solamente es, o más bien no debería de ser para evidenciar algún error, sino para obtener la salvación, ya sea de aquel que ha cometido un pecado, para que él se pueda convertir, y también yo que estoy poniendo en práctica la corrección fraterna para que yo pueda alcanzar la salvación. Pero podemos decir, hay muchas diferencias, ¿no? Entre la venganza, porque la venganza va más hacia evidenciar a la persona que buscar la salvación, y la corrección fraterna va o tiene como objetivo la salvación de aquel que comete un pecado, pero también de aquel que está corrigiendo fraternalmente. Y otra característica, desde luego, es el amor. La segunda lectura, San Pablo, a la comunidad de los romanos o a los romanos nos dice, ¿no? No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ya toda la ley. Y al final nos habla, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo voy a corregir al que se ha equivocado, pues a mí también me tiene que doler, ¿no? Yo también tengo que sufrir, ¿no? No es así como que ahorita me las va a pagar todas las que me ha hecho, ¿no? Yo le dije y él aseguraba que no, y mire, ¿no? No, me tiene que doler, ¿no? Como si fuera mi misma carne. También el corregir, también el exhortar, ¿no? Y aquel que vive en el amor de Dios, desde luego, va a buscar a Dios en su prójimo, ¿no? Y también dice, ¿no? Pues el que ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Aquel que quiera hacer la corrección fraterna, lo menos que quiere hacer es evidenciar a la persona, exhibirla, ¿no? Por el contrario, quiere su salvación, ¿no? Quiere la salvación de esta persona. Quien ama a Dios no le hace daño a su prójimo. Quien ama a Dios respeta a su prójimo. Y dice la tercera lectura del Evangelio. Jesús, ¿no?, le dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero a solas. A veces eso lo hacemos hasta el final, ¿no? Primero le decimos a una persona, primero le decimos a otra persona, primero lo hacemos público
Y ya al final la persona se entera del error que ha cometido, ¿no? No, Jesús nos dice, no, porque eso sería hacerle un daño, ¿no? Y para esto, desde luego, viene la comunión con Dios, el estar en contacto con Dios, que no nos vaya a pasar como aquellos que no vienen a misa y se sienten con más derechos de aquellos que sí venimos a misa, ¿no? O aquellos que no vienen a misa creen que conocen más a Dios que aquellos que sí venimos a misa, ¿no? Y se sienten con aquella autoridad para poder decir, para poder corregir, para poder exhibir, ¿no? La comunión con Dios nos va a llevar a todo un proceso, ¿no? Amonestar a una persona en secreto, ¿no? A solas, porque no queremos evidenciar a la persona. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano, pero si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas. Esto pareciera que es así como se va haciendo más grande el problema porque vamos involucrando a más, pero no. Tal vez tú no tienes las palabras correctas, ¿no? Para poder corregir, ¿no? Tal vez tú, en la forma de pensar es correcto, ¿no? Pero la forma de aplicar ese pensamiento ya no es lo más adecuado, ¿no? Tal vez lo que estoy diciendo es algo verdadero, pero le está faltando la caridad, ¿no? Para eso, tal vez otra persona sí tenga las palabras adecuadas, ¿no? Dice el refrán, 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, no es para hacer más grande el chisme, sino para que entre 2 o 3 personas utilicemos las palabras adecuadas, utilicemos los medios adecuados para poder salvar al hermano o a la hermana. Incluso nuestra misma conciencia a veces nos los dice, ¿no? A veces cuando nos acercamos a la confesión decimos, ¿no? Me enojé con mi esposo, me enojé con mis hijos, me enojé con mi esposa, ¿no? Es que llegó tarde, es que... Sí, tal vez lo que estás diciendo es válido, tienes razón, ¿no? Pero lo que tu conciencia te está reclamando no fue la forma. No fue la forma correcta para exigir eso, para pedir eso, ¿no? Lo que nuestra conciencia nos está diciendo, ¿no? Y por eso nos tenemos que hacer valer de otras personas, porque a lo mejor yo no tengo las palabras adecuadas, ¿no? Tal vez a lo mejor en el afán o el pretexto de que yo soy muy directo, ¿no? Y digo las cosas como son, puedo herir a las personas, ¿no? Y dice, pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Aquí habría que tener mucha atención, mucho cuidado, porque si nosotros leemos literalmente este evangelio, tal pareciera que lo que nos está diciendo Jesús, bueno, pues ya, tú hiciste tu lucha, ya no se quiso convertir, bueno, pues ya, déjalo, ¿no? Aléjate, ¿no? No te juntes con él. No. El texto original no es tanto apártate. El texto original más bien es vuelve a empezar. ¿Y por qué nos fundamentamos en esto? ¿Quién escribió este evangelio? Mateo. ¿Quién fue Mateo? Un publicano. Los publicanos, los paganos, no conocen a Dios. Entonces, hay que volver a empezar porque no conocen a Dios, ¿no? No es alejarnos, sino más bien empezar por lo más básico, por lo mínimo, ¿no? Para que Él vaya convirtiéndose. A veces pensamos que la corrección fraterna solamente es de padres a los hijos, pero hasta determinada edad. Porque a veces los hijos dicen, no, yo ya estoy grande, ¿no? A mí ya no me tienes que decir nada porque yo ya soy mayor de edad. No, la corrección fraterna no depende de una edad, no depende de un rol familiar, porque a veces pensamos que solamente los papás son los que corrigen, ¿no?
Y a veces también los hijos nos pueden corregir, ¿no? Y nos deberían de corregir fraternalmente, desde luego, ¿no? Porque a veces me he topado, ¿no? Que me dicen, padre, mi bebé, pues ya no me obedece, ya se me pone muy rebelde, ¿no? Yo ando pensando en un bebé y su bebé tiene 36 años, ¿no? Entonces ya no me hace caso mi bebé, ¿no? Ya mejor lo dejo, no, a ver, regresa, ¿no? Otra vez educarlo, ¿no? Claro, ya no le vas a poner pañales ni le vas a dar el biberón, ¿no? Pero es regresar nuevamente, es decir, lo que nos está diciendo Jesús es para salvar al hermano que está en el pecado y para que no se condene, agota hasta el último recurso que tú tengas. Hasta la última oportunidad que se te presente, tienes que aprovecharla para salvar al hermano. Y si es necesario volver a empezar, se tiene que volver a empezar. A los adolescentes, a los que han dejado la infancia y han entrado a la adolescencia, siempre les digo, pórtate como te gustaría que te traten. ¿Quieres que te traten como un niño? Pues pórtate como un niño, pero no te quejes de que te castigan, no te quejes de que te regañan, ¿no? ¿Quieres que te traten como un adolescente, como lo que ya eres? Pues empiezas a comportar como un adolescente, ¿no? Entonces, a veces pensamos, ¿no? Que por el hecho de adquirir ya una edad, ¿no? De adquirir incluso un estatus, ¿no? Ya nadie nos debe de decir nada, ¿no? En una ocasión nos compartía un hermano sacerdote, ¿no? Y decía que en una ocasión él llegó tarde a su casa, ¿no? Por cuestiones de la parroquia, ¿no? Llegó tarde a su casa y al otro día su papá lo empezó a regañar y le dijo el padre, papá, pues mira, o sea, sí llegué tarde, ¿no? Pero pues no fue porque estuviera haciendo cosas malas, ¿no? En la parroquia y el papá lo empezó a regañar, ¿no? Serás muy sacerdote, pero aquí eres mi hijo, ¿no? Tal vez no fueron las palabras más, o no fue una corrección fraterna, ¿no? Pero a lo que me refiero es, a veces nos escudamos de ciertas cosas para decir ya no. ¿Cuántos padres de familia no aceptan una corrección de parte de sus hijos porque son sus hijos, ¿no? Porque piensan que por el hecho de ser menores no pueden corregir, ¿no? Y vemos unos papás muy soberbios y vemos unas mamás muy soberbias haciéndole daño a sus hijos, ¿no? O viceversa, porque también puede presentarse otra ocasión, otro actuar. Viene el segundo tema. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso la primera lectura, ¿no? Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos ha entregado. Dios nos va a pedir cuentas, te va a pedir cuentas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos. Por eso todo lo que estamos haciendo es para alcanzar la salvación, o lo que dejamos de hacer es puede ser para asegurar nuestra condenación. Y viene el tercer tema. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Y aquí habría que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no es, como lo hemos dicho en otras homilías, no es la cartita de los Reyes Magos que el niño le escribe a los santos reyes, ¿no? Te pido por esto, te pido por el otro, te pido por y te pido un juguete para mi hermanito. No. Sino más bien, si dos se están reuniendo, pero son dos que buscan la salvación, son dos que viven en el amor de Dios, son dos que no van a pedir algo malo, van a pedir desde luego la salvación. Entonces, eso que dice, ¿no? Sea lo que fuere, no significa sea lo que sea, tú pide lo que tú quieras y Dios te lo va a conceder, no. Aquí se refiere concretamente a la salvación.
y se ponen de acuerdo y eso forma una comunidad. Ahorita somos una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Algo que se tiene en común y que nos mantiene unidos. Es la común unidad. Lo que tenemos en común y que nos mantiene unidos. Ahorita estamos formando una comunidad. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? La palabra de Dios, el sacramento de la Eucaristía. Por eso somos una comunidad. Entonces, si esto lo entendemos y lo aplicamos, por ejemplo, en el matrimonio son una comunidad, algo que tienen en común, que los mantiene unidos, ¿no? Puede ser el amor, puede ser sus hijos, pero los mantiene unidos, una comunidad. Su familia debe de ser una comunidad, algo que tienen en común y que los mantiene unidos. Desde luego debe de ser Cristo, desde luego debe de ser el Evangelio, desde luego tiene que ser la vida sacramental. Si este tipo de mentalidad la aplicamos en nuestra vida diaria, matrimonio lo veo como una comunidad, mi familia la veo como una comunidad, mi sociedad la veo como una comunidad, mi iglesia la veo como una comunidad. Creo que hay muchos problemas y muchas discusiones que nos podríamos evitar, muchos problemas que nos podríamos evitar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué vienen esos problemas? Porque no nos vemos como una comunidad. Nos vemos como algo extraño, como algo fuera de, como algo que puede atentar contra mí, ¿no? Si nos viéramos como una comunidad, otra cosa, desde luego, sería. Por eso la corrección fraterna en esta catequesis es muy importante para que la llevemos a la práctica. Todos necesitamos de esta corrección fraterna, no solamente los demás. Que no me vaya a pasar como cuando vamos manejando con nuestras luces altas. ¿Quiénes son los que se dan cuenta que llevo yo mis luces altas? Pues los que vienen de frente, ¿no? Tal vez si yo me fijo en el tablero y veo el testigo, tal vez me puedo dar cuenta, ¿no? Que no me vaya a pasar así, que solamente yo vea las luces altas de los demás y yo esté deslumbrando a los demás por no tener atención a eso, ¿no? La corrección fraterna es, yo puedo corregir, es mi obligación corregir a los demás, pero también yo tengo que aceptar alguna corrección de parte de los demás. Esa es la comunidad, el ayudarnos los unos a los otros a crecer como personas, a crecer como cristianos. Se ponen de pie.